En tantas ocasiones de la vida nos hemos encontrado en circunstancias donde no sabemos hacia dónde ir. Pareciera ser que todo se encuentra cerrado, en oscuridad. Sin embargo, la promesa que Adonai nos ha entregado es que Él hará una senda donde no lo hay. Bienvenidos mis amados hermanos a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Seguramente todos y cada uno de nosotros, sin excepción, en el caminar de la vida, en el transcurrir de los años, hemos tenido momentos en los que, frente a la prueba, a la adversidad, a las circunstancias, de repente no sabemos qué hacer. De repente nos encontramos sin dirección, sin rumbo, sin camino. Esta semana el Eterno ha dispuesto el tema que vamos a considerar desde la perspectiva de volver por las sendas antiguas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Deteneos y volved, examinar y volveos por las sendas antiguas. Tenemos que hacer una evaluación, una auditoría frente a este tema. Debemos entender qué es el camino, cuál es el camino, quién es el camino, a qué camino se refiere, por qué debemos volver por la senda, por el camino. Indudablemente también tenemos la promesa establecida en nuestra Kadosh Torah de que en medio de la prueba, cualquiera que sea, nuestro eterno Hashem, Adonai, hace sendas donde no las hay. Como probablemente ya es de conocimiento de la mayoría de ustedes, amados, que nos acompañan aquí en esta sala de Israel Casa Integral, pero por aquellos que nos acompañan por primera vez y probablemente no conocen parte de esa historia en mi vida personal, quiero compartirles que alguna vez, entre varias ocasiones, estando muy recién casados, de hecho, en nuestro matrimonio, apenas dando los primeros años, 2 años de vida matrimonial, se presentó una situación en mi vida laboral, en mi vida profesional, que me dejó totalmente devastado, en temor, en angustia, y por qué no decirlo, en depresión. Claro, más que depresión, realmente era desesperación. No sabía qué iba a hacer, no sabía hacia dónde podría continuar mi vida, económicamente hablando, laboralmente. Es un tiempo en el que tal vez vivía mejor el tiempo de la religión tradicional, donde probablemente hacer 2 o 3 oraciones serían una ayuda en la repetición típica de la religión tradicional, pero donde no tenía avanzado o desarrollado ese don maravilloso de la oración, de la tefilá, el valor importantemente agregado a Adonai hacia nosotros, cuál es la fe, la emuná, el bitajón. Tal vez esos términos definitivamente no eran conocidos para mí.
En medio de esas circunstancias, visito por primera vez, coloco mis pies en una congregación del nivel 2, en el contexto evangélico, un lugar donde la pastora Pili, desde su familia, se congregaba, su cuna, y mi intención era conocer al pastor, saber de él, pero ante todo que él supiera de mí, quién soy yo. Así es que me decía la pastora Pili, es difícil que él te pueda atender, es una persona muy ocupada, además, pues sencillamente, realmente tú no eres parte de la congregación, no eres un miembro activo en la congregación, por lo tanto, muy seguramente no creo que disponga del tiempo, pero lo que podemos hacer es ir a la reunión de mitad de semana. Recuerdo en esos tiempos, el día miércoles, el servicio de mitad de semana. Y si el pastor tiene un tiempo, pues podremos hablar con él. Yo te lo voy a presentar y probablemente él te pueda atender. En este momento tan maravilloso, acepté a ir porque estaba pasando, repito, un momento extremadamente difícil. Y estoy repitiendo esta historia que, repito, probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero lo hago por aquellos que nos acompañan por primera vez. Y además porque sé que muchos, si no todos y cada uno de nosotros hemos estado en ese mismo lugar. Un momento de angustia, de no saber qué hacer, a quién acudir, cómo acudir, de no pensar absolutamente en nada, resulta en nuestra mente, estamos en una mente vacía, no podemos tomar decisiones, repito, pareciera ser que todo está en oscuridad, todo se ha cerrado. Y pareciera que hemos llegado a un fin. Visitando ese lugar, el pastor de la congregación empezó su servicio de mitad de semana y de hecho pidió que su membresía, su congregación abriera su Biblia en el libro de Josué. Voy a tratar de hacer el ejercicio como lo hizo en aquel momento el pastor. Tomó su Biblia en el libro de Josué, que para mí evidentemente era totalmente desconocido el libro de Josué, es decir, la Biblia. Recuerden que vengo de una religión tradicional donde usualmente vamos a la reunión y hay un sacerdote que lee algún texto bíblico y da una explicación que, entre otras cosas, muchas veces ni entendemos qué es lo que dijo y nos despedimos y aparentemente todo está bien. Mencionó un libro llamado Josué, pidió que abrieran su Biblia en el capítulo 1, cosa que no entendía que era el capítulo 1, por supuesto, y que fueran allí al verso número 5. Estuve muy atento a la enseñanza, entre otras cosas, y lo comento aquí entre comillas, porque particularmente el amado pastor, en aquel tiempo, cuando le conocí, su voz tenía algo muy especial. Había un timbre de voz extraordinario y a mí, en lo personal, siempre me ha gustado el timbre de voz en las personas. Es algo que cuando escucho el timbre de voz en una persona, siempre tengo un oído específico para eso. Y al escuchar el timbre de voz de aquel pastor, su voz, y esto tiene un sentido espiritual hoy, el que oye mi voz, la voz de aquel varón, me llamó muchísimo la atención. Él empieza su lectura y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y en medio de la angustia, en medio de ese momento difícil que estaba pasando justo allí, esta primera porción del libro de Josué en el capítulo 1, verso 5, empezó ya inmediatamente a trabajar en lo más profundo de mi ser. Nadie te podrá hacer frente. Es decir, inmediatamente pensé en que todo lo que venía, la situación, la crisis, seguramente perderlo económicamente, que habíamos logrado por años trabajar y trabajar y trabajar, y de repente todo termina. Entonces sabía que vendrían hacia nosotros muchas circunstancias difíciles, como es obvio y todos conocemos. Pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y subraye por favor en la lectura: estaré contigo. No tenía a quién acudir.
No tenía amigos en ese momento porque los que eran amigos entendí que aquel día, después de salir de mi situación laboral, todos aquellos que se llamaban mis amigos, así, de repente desaparecieron. Ay, amigo, estaré contigo y necesitaba que alguien estuviera conmigo justamente en ese momento. No te dejaré, necesitaba a alguien que no me abandonara, que no me dejara. Y por supuesto, me dice la palabra, que no me desamparará. Inmediatamente la lectura en el verso 6, espero que estemos haciendo todos la lectura. Capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y allí vino una segunda revelación de esa palabra. Por primera vez estoy escuchando atentamente la voz de un pastor que hace una lectura y en tan pocos minutos empiezo a ver cómo en medio de la situación más adversa, mi corazón, mi angustia, mi temor, mi dolor, el pánico, el shock en el que me encontraba, se empieza a alivianar de una manera absolutamente sobrenatural. Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, nadie te podrá hacer frente. Solo te pido, esfuérzate, sé valiente. Y dice inmediatamente, y haré. Claro, no comprendía mucho que nunca se aparte de tu boca esta palabra y que medites en ellas, ni de día ni de noche. Y entonces allí vino ese momento, haré prosperar tu camino. ¿Y a quién de nosotros no nos interesa, por supuesto, que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos podamos vivir una vida en prosperidad? Y por supuesto, en este punto del verso 7, allí lo estaba entendiendo en mi primera vez en una congregación, estaba entendiendo el aspecto de la prosperidad desde el punto que probablemente muchas gentes lo entienden, es decir, desde el punto de vista de la economía. Y estaba en un momento crítico económico, por lo tanto esta palabra venía muy bien. Haré prosperar. Dice la palabra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y a partir de ese momento debía emprender algo nuevo, debía empezar algo nuevo. Algo teníamos que hacer, porque nuestra situación que se avecinaba era extremadamente difícil. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que estará escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces creo que por primera vez brota de lo profundo de mi corazón una palabra. Amén. Amén. Por favor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Bueno, me tomé unos minutos para compartir esta experiencia, este testimonio, porque allí en aquel día el hombre con su mentalidad, con su entendimiento, con su conocimiento, con su intelecto, con su razonamiento humano, ese hombre está postrado delante de la presencia del Padre, diciendo, Padre, te necesito. Padre, me arrepiento. Padre, dame una oportunidad de empezar de nuevo. Y para cerrar, la historia es inmensa, pero para concluirla, viene entonces en el tipo de proceso del llamamiento típico de la iglesia en el nivel 2, quienes deseen pasar al frente y entregar su vida a Jesús pueden hacerlo.
Yo estaba en la última silla, la más pronta a la puerta de salida, y desde aquel lugar hasta el frente eran aproximadamente unos 70 metros de distancia. No sé de qué manera ni en qué momento, no sé si alguien me tomó del brazo, si yo caminé, no sé, pero lo cierto es que estoy ahora justo frente al pastor. El pastor da el saludo a varias personas que estábamos allí enfrente y les decía: hermano, Dios le bendiga, bienvenido, hermano, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Y cuando se acercó conmigo, tomó mi mano, me extendió su mano, tomó mi mano y me aló hacia él y me dijo: así te dice el Eterno, a partir del día de hoy trabajarás para mí. Esas palabras que nunca podré olvidar, porque en medio de la angustia, ¿qué había perdido? Mi trabajo. ¿Qué había perdido? Mi economía. ¿Qué había perdido? Mi paz. ¿Qué estaba perdiendo? Mi yo. Estaba perdiendo mi egoísmo, estaba perdiendo mi vanidad, estaba perdiendo tantas cosas. Y esta persona, este hermoso, amado pastor, me dice: a partir de hoy, así te dice Adonai, a partir de hoy trabajarás para mí. Y en medio de mi desesperación e impertinencia, yo le pregunto: ¿y cómo cuánto pagan aquí? ¿Y cómo cuánto pagan aquí? Y él me contesta con palabras de sabiduría y me dice: aquí no hay un salario, pero trabajarás para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nunca tendrás escasez. Palabras muy profundas para poderlas comprender apenas a una persona que lleva 30 minutos en una congregación leyendo por primera vez un texto bíblico del cual no tenía conocimiento. Regreso a mi silla y le digo a la hermana pastora Pili: por favor, muéstrame en tu Biblia dónde está lo que este pastor acaba de leer. ¿Dónde está? Y cuando ella me señala y me muestra el libro de Josué y empiezo a leer lo que este varón había leído, en ese abrir y cerrar de ojos, mi vida fue totalmente transformada. Gracias, Hashem, por ese precioso momento. Repito, sé que ya he compartido esta historia, palabras más, palabras menos en otras ocasiones. Lo hago para quienes nos acompañan por primera vez, porque estamos dando comienzo a una jornada de semana importantísima en la vida de cada uno de nosotros, haciendo referencia a la importancia de encontrar el camino, la senda por donde debemos transitar. Probablemente hemos caminado a lo largo de nuestra vida por muchos caminos, hemos tenido la oportunidad de viajar a muchas naciones, los que han tenido oportunidad de hacerlo. Viajamos a otras naciones, conocemos los lugares más importantes en las naciones, los lugares típicos, culturales, históricos, arqueológicos, los ríos, los lagos, etcétera, los monumentos, la Torre Eiffel. Y qué hermoso poder ir a tantos lugares, en Israel, el Cótel, el río Jordán. Pero aunque hemos caminado por muchos caminos, probablemente a lo largo de nuestra vida no hemos encontrado el camino, no hemos encontrado la verdad y no hemos encontrado la vida. Así es que para comenzar nuestra jornada como habitualmente lo hacemos, vamos a tomar algunos pocos textos, no vamos a avanzar en muchos textos bíblicos hoy, pero sí es necesario que miremos a la luz de la palabra, nuestra Kadosh Torah, escrito está. ¿Cuáles son las sendas que Dios hará? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos de volver por la senda antigua? ¿Qué es una senda antigua? ¿A qué se refiere una senda antigua? ¿A una religión? ¿A qué se refiere una senda antigua? ¿A una tradición? ¿A qué se refiere una senda antigua? ¿A un movimiento espiritual? ¿A qué se refiere la palabra cuando nos dice volveos por la senda antigua? Acompáñeme por favor al libro de los Salmos, Teilín, en el libro de los Salmos, y vamos a tomar el capítulo 25.
Libro de los Salmos, capítulo 25. Leámoslo desde el verso 1 en adelante, por favor. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Gracias, muchas gracias. Dice la palabra. El título del Salmo 25, David implora dirección, perdón y protección. Y como dijo mi amado pastor en aquella ocasión, mi amado pastor Carlos, en aquella ocasión mi amado pastor Carlitos Blanco dijo, vamos a colocar el nombre de cada uno de nosotros allí. Así es que yo les quiero invitar, ¿qué tal si hacemos el ejercicio y colocamos nuestro nombre allí en el título de la porción de Teilín Salmo 25? David implora dirección, perdón y protección. Hagámoslo. Roberto implora dirección, perdón y protección. Vamos, cada uno de ustedes, por favor. Es más, les invito. Vamos a colocarlo en el chat con tu nombre. Roberto implora dirección, perdón y protección. David implora dirección, perdón y protección. Cada uno de nosotros, con nuestro propio nombre, coloquemos el encabezado de este título para empezar a dirigir la enseñanza de esta semana. Lea conmigo, por favor, el texto del capítulo 25 dice, a ti, oh Adonai, levantaré mi alma. Adonai mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Adonai, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Adonai de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Adonai, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Adonai. Volvamos a repetir, amados, entonces el texto del verso 4. Muéstrame, oh Adonai, tus caminos. Enséñame tus sendas. Muéstrame, Adonai, tus caminos. Enséñame tus sendas. Y hablando de sendas, vayamos entonces a donde trataremos parte del tema esta semana, en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 6. De allí tomaremos el punto de partida para hacia donde vamos a avanzar. Por ahora vamos a leer algunos textos, pero no pierda de vista, por favor, a Jeremías en el capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Jeremías, el texto del capítulo 6 del libro de Jeremías lo encontramos puntualmente en el verso 16. Pero quiero leer un poquito el contexto del libro de Jeremías para que podamos comprender hacia dónde vamos con la jornada de semana. Capítulo 6 dice el título de este capítulo, El juicio contra Jerusalén y Judá. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Ben-Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de vosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Es importante que entendamos el contexto de este capítulo para que vayamos al capítulo verso 15 y nos dice: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto,
caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Adonai. Verso 16, atención. Así ha dicho Adonai, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, la cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso de vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Tremendo, hermanos, este texto maravilloso del profeta Jeremías lo vamos a considerar un poco más en detalle, lo vamos a estudiar más de cerca. Pero por ahora, repito, estamos tomando algunas referencias de los textos bíblicos que nos hacen mención al camino, a la senda o volver por la senda. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y en el verso 5, dice la palabra, confía en Adonai con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Decíamos hace un momento, probablemente hemos caminado por muchos caminos, pero probablemente hemos caminado por tantos caminos en el deleite de los caminos que el mundo ofrece. Repito, cuando hoy tantas gentes hacen sus planes de turismo, de viajes, y si estamos en América y nos desplazamos hacia Europa o a todo el antiguo continente, o hacia la India, o hacia el Sahara, o hacia Australia, o hacia la China, o Rusia, donde quiera que podamos visitar, desde el punto de vista turístico, iniciamos caminos, recorridos, atravesamos toda Europa, Inglaterra, Italia, Francia, España, maravilloso. Probablemente en cada sitio degustemos tipos de comida o tipos de bebida, entre muchas otras situaciones. Probablemente en el deleite de un viaje turístico maravilloso, probablemente desarrollaremos nuestra propia voluntad, haremos lo que nos gusta hacer, vivir el mundo como lo queremos vivir, pero justamente esta palabra nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque probablemente en muchos de los sitios a donde hemos podido viajar, hemos visto su cultura, su paganismo, su idolatría, su brujería, su hechicería, su vieja o su manera pecaminosa de vida. Y cuidado, y nosotros en un plan de turismo por las naciones en la tierra, resultemos, como dice el dicho popular, el refrán, el que ande entre la miel, algo se le pega. Yo recuerdo hace muchos años visitando a un querido amigo, no una persona muy cercana, pero conocido, me ofreció una estadía en familia en su finca a la orilla del mar en la ciudad de Cartagena. Y aceptamos teníamos planes de ir a la costa y él nos ofreció gentilmente su casa. Pasamos allí una finca hermosísima, muy cómoda, justo frente a la playa, un lugar extraordinario. Pero en la medida en que caminábamos por la finca y en la casa, empezamos a notar cómo muy cuidadosamente, todo muy organizado, todo muy limpio, todo muy presentado, había una inmensa, pero inmensa colección de máscaras. Obviamente no teníamos la menor idea de qué se trataba, nosotros estábamos simplemente allí alojados, somos unos turistas, pero nos llamó mucho la atención la cantidad inimaginable, no sé, más de 400 máscaras y cada una tenía nombres de países, ciudades, lugares, incluso nombres que nunca en mi vida había escuchado. Empezamos a estar allí los primeros días, pero al segundo o tercer día de estar allí, la verdad, empezaron a ocurrir cosas
difíciles. No quiero entrar en los detalles, pero la verdad, en medio de una finca tan bonita y tan elegante, nos empezamos a sentir en una incomodidad, no podíamos dormir, teníamos noches difíciles, escuchábamos como ruidos. Bueno, no fue una estadía muy armónica la que podíamos tener allí, y finalmente tomamos una decisión y fue salir de esa casa e irnos definitivamente a un hotel. Dijimos, no, hay algo aquí que no está bien. Algo aquí no está bien. Pasaron algunos días y nos encontramos con el amigo que nos había ofrecido la casa y nos preguntó por qué razón no permanecieron los 8 días que querían estar allí. Le dijimos, bueno, la verdad quisimos estar un poco más céntricos hacia la ciudad y pues para serte honesto, la verdad estábamos pasando noches un poco difíciles, estábamos sintiendo ciertas cosas, no sé cómo te lo puedo explicar, pero estábamos sintiendo ciertas cosas que no nos permitieron sentirnos bien. Y él muy honestamente dijo, yo los entiendo, no se preocupen. La verdad se me olvidó comentarles, en la casa pues a lo largo de muchos años se han ocurrido siempre asuntos un poco extraños. ¿Por qué no lo dijiste antes? Pero pues nunca ha pasado nada anormal, todo ha estado bien, nosotros nos hemos alojado allí y realmente nosotros también hemos tenido algunas situaciones un poco difíciles. Entonces ya en confianza le pregunté, pude ver cómo hay una gran colección de máscaras inmensa. ¿De qué se trata? O sea, yo sé que hay gente que colecciona reloj, hay gente que coleccionan cámaras, teléfonos, automóviles. ¿Ustedes por qué coleccionan máscaras? Entonces él me completa la historia de una manera muy simple y dice, bueno, mi padre fue parte de el ejército, el área naval, marino, almirante de la marina, y él viajó a muchas naciones en el mundo a lo largo de su carrera militar. Y pues por alguna razón en algún momento él empezó una colección de máscaras de tantos lugares de la tierra donde él estuvo. Él empezó a coleccionar máscaras y tú las ves que están muy bien organizadas. Y le dije, pues sí, organizadas indudablemente es un museo. Pero lo que sí me impacta es que hay algunas máscaras que tienen unas imágenes absolutamente terroríficas. Me dijo, sí, es verdad. Muchas de ellas han sido traídas de culturas indígenas de muchas poblaciones del mundo. Y pues probablemente en medio de toda esa colección definitivamente había, repito, un ambiente malévolo, un ambiente espiritual muy difícil. Por eso hago hincapié en el texto. No te apoyes en tu propia prudencia, porque si nosotros no reconocemos a Adonai en todos nuestros caminos, cuando hacemos esos planes de viaje en nuestra propia prudencia, pensando que estamos haciendo un viaje turístico maravilloso, pero visitamos muchos sitios que históricamente pueden ser importantes, arqueológicamente muy importantes, pero que espiritualmente tienen una contaminación espiritual. El texto nos dice, debemos a todo lugar donde vayamos, visitemos, en primer lugar, reconocer los caminos de Adonai, que es lo que más bien poco o nunca jamás hacemos. Y entonces, cuando vamos a un lugar y buscamos los lugares limpios, puros, ¿saben? Hace apenas unos pocos meses, y vienen a mi mente estas cosas, la pastora Pili y yo estábamos en nuestro aniversario de matrimonio hace unos cuantos meses apenas y visitamos un lugar muy bonito aquí en el área de Carolina del Sur, South Carolina, en una visita turística a un lugar muy reconocido acá en el lugar, en la playa. Una ciudad que la habíamos escuchado mencionar y mencionar por tantas ocasiones. Habíamos pasado en varias ocasiones muy cerca, pero nunca habíamos hecho una parada en ese lugar. Así es que logramos un lugar, un hotel muy bonito, 5 estrellas, un magnífico hotel. Tenemos una colección de puntos que nos permite acceder a ciertos lugares de hoteles. Se hizo la reserva y todo salió perfecto. Nos fuimos nosotros a celebrar nuestro aniversario. El lugar extraordinario, una ciudad muy típica, una ciudad muy histórica,
muy colonial, donde se narra la historia del pueblo, es una ciudad de puerto, la llegada de los colonos, los ingleses, pero a su vez toda la historia y el origen de la esclavitud en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Amados, ustedes quienes conocen algo de esta historia, y si no la conocen les comparto, fueron de los puntos del principio de lo que tiene que ver con la historia de la esclavitud en los Estados Unidos de América. Estas tierras, Carolina del Norte, Carolina del Sur, han sido, si estas tierras hablaran literalmente, se derramó sangre de mucha gente con este tema de la esclavitud. Así es que visitando la ciudad turísticamente, recorriendo los caminos del turismo, visitamos varios puntos de interés, pero llegó un momento en el que en ciertos puntos en los que estuvimos podíamos discernir, podíamos percibir, si puedo usar esa expresión, que definitivamente eran lugares donde se habían ocurrido probablemente masacres, violencia en todo el sentido de la palabra, muerte, dolor. Podíamos percibir un ambiente tan difícilmente contaminado, tan difícilmente viciado de un aire que no era, es decir, no podíamos estar allí. Y definitivamente dijimos, muy bonita la ciudad, muy histórica, muy interesante, pero no tenemos paz de estar en este lugar, así es que preferimos definitivamente, ya vivimos por allí, ya pasamos por allí, y entonces reconocemos que aquí en estos lugares la presencia de Adonai no está en estos lugares. Lugares de contaminación, de vicios, de droga, lugares de bares, pero miles de gentes, es decir, un turismo impresionante, es decir, miles de gentes que no reconocen el camino. Miles de gentes que pueden estar allí, que no pueden percibir porque evidentemente no tienen ojos para ver, no tienen un espíritu para percibir, pero definitivamente nosotros dijimos, este no es el lugar para que podamos estar aquí. El hotel es otra historia, el hotel pues es un lugar maravillosamente especial, disfrutamos más del hotel que de estar visitando los lugares históricos de la ciudad. Bueno, muy bien, todo esto, amados, para recordarles. ¿Cuántos de ustedes, por favor, déjenme saber aquí en el chat o envíenme los textos? ¿Cuántos de ustedes viven o han vivido o viven permanentemente esta experiencia de ir por un lugar, por un camino y repentinamente entender que ese camino no conduce a nada favorable, que ese camino es un camino de muerte, que ese es un camino que definitivamente no debemos recorrer? Por eso el texto, repito, me tomo el tiempo de hacer la lectura de los textos para que concluyamos cuál es el camino. Dice Proverbios 4:26, examinad la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. Sean rectos todos tus caminos. Libro de Proverbios, capítulo 2, verso 8. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Amén. Libro de Job, capítulo 23, verso 10-11. Atención, 10-11. 10-11. Proverbios 23, 10-11, los que saben 10-11 ya saben. Mas Él conoce mi camino. Él, Adonai, conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Permanecí en mi camino sin apartarme de él. Y justo leyendo este texto maravilloso, repito, como estamos haciendo introducción al programa, vienen a mi memoria siempre historias, anécdotas. Creo que he compartido igual esta anécdota. Un querido amigo muy especial, de origen colombiano también, le visitamos alguna vez en su casa en la ciudad de Nueva York, una persona muy especial, muy querido amigo, y pasamos unos días allí con esta preciosa familia. Cuando recién llegamos a su casa a visitarle, él nos insistió tremendamente
que quería que pasáramos una noche, una velada en familia, viendo unos videos, porque ellos apenas regresaban, hacía 8 días habían regresado de un viaje turístico a Israel. Un viaje turístico a Israel. Para aquel tiempo no teníamos, repito, la sabiduría, el conocimiento de lo que podemos entender hoy de Israel, de la importancia de visitar Israel, de lo que para nosotros hoy en Torah significa la oportunidad de conocer Israel. Pero bueno, ellos habían regresado del viaje de Israel y pues nos tomamos el tiempo de ver los videos. Y en la medida que fuimos viendo los videos, él filmaba absolutamente todo, lo filmaba y nos enseñaba. Pero de todos los videos y de 3 horas o más que pasamos viendo videos, por ninguna parte aparecía el cótel. Por ninguna parte aparecía algo que tuviese que ver con la Biblia. Todos los videos nos enseñaron playas en Tel Aviv, en Capernaum, en Jope, nos presentó lugares lindísimos, los centros comerciales, los parques, nos presentó las industrias, los malls, las tiendas para comprar ropa, muchas cosas lindas, muy bonito. Pero de ninguna manera nos habló de algo espiritual. Nunca nos dijo, mira, esta menorá o esta Hanukkah o compré esta Torah. No. Bueno, en ese tiempo no conocíamos de la Torah, digo, de nivel 2. Estoy hablando hace varios años ya. Pero al finalizar la reunión, estábamos ya en ese tiempo nosotros conociendo de Torah. Y yo recuerdo que cargaba conmigo en mi maletín, pues obviamente mi Biblia, el talí. Y en la noche, antes de ya despedirnos, vamos a orar. Y yo quise colocarme mi talí. Coloqué mi talí. Y cuando él me vio con el talí, me preguntó, ¿qué era esto? Y le di la explicación. Y entonces me dijo, no lo puedo creer, ¿sabes? Allá cuando íbamos en los buses de turismo, en ciertos puntos como en nuestros países, tocaban a la ventana. Nos tocaban a la ventana y nos decía, lleve el talí, lleve el talí, lleve el talí. Lleven 3 talís por 5, mire, el 3 por 5. Yo no sé en otros países que dicen, lleve el maní, lleve las galletas, lleve las galletas. En Israel les dicen, lleven el talí, lleven el talí, lleven el talí. Cuando termina la historia, al día siguiente, él nos pide que lo acompañemos muy temprano en la mañana. Nos fuimos hacia la ciudad de Nueva York y nos llevó a una judaica. También era una de las primeras oportunidades que teníamos de visitar una judaica inmensa en la ciudad de Nueva York. Saben que Nueva York es uno de los sitios de la tierra en el que mayor población judía existe. Negocios, tiendas, restaurantes, escuelas, universidades, transportes, bomberos, todo está hecho con la línea judía. Los judíos tienen su propia policía, sus propias universidades, sus propios hoteles, sus propias escuelas, sus propios transportes, sus propios taxis. La comunidad judía son el corazón de este país en los Estados Unidos de América y sostienen buena parte de la economía de este país. Eso no es un secreto. Pero bueno, fuimos allí. Y pues para nosotros era un deleite estar allí temprano en la mañana. Y recuerdo que temprano en la mañana apenas entrábamos a la tienda cuando de pronto empezaron a entrar hombres y judíos y judíos y judíos y judíos y judíos. Pero fue una cosa impresionante, quedamos aprisionados en medio de tantos judíos. Y todos empezaron con sus libros en sus manos a orar en hebreo, por supuesto, a hacer su típico movimiento y empezaban a orar y orar y orar y nosotros realmente quedábamos impresionados porque sabíamos que estabas en oración, pero no entendíamos nada de lo que decía. Y así como entraron en 5 minutos, se evaporaron, desaparecieron. Estaban cumpliendo con su momento de oración. Qué cosa maravillosa. Donde quiera que estén, ustedes saben, debemos tener los tiempos de oración. El propósito de nuestro querido amigo era ¿cuál? Comprar un talí. Después de que vio el talí que yo tenía, él dijo, me los ofrecieron en Israel y como no sabía de qué se trataba, no compré ninguno. Pero hoy que ya sé la importancia de un talí, el poderme cubrir para orar, ahora quiero un talí. Y es como él empieza a mirar entre todos los talís y empieza a mirar $50, $100, $300, $500, $600, $700, $800, $900.
hasta que tomó uno por allá, no sé qué precio, un precio muy alto. Y entonces yo le dije, pero hermano, realmente no necesitas comprar un talí tan costoso. Mira, uno de $100 estaría bien, de $200. Son muy bonitos, es un buen talí. Me dijo, no, pastor, quiero uno costoso. Quiero uno que me cueste mucho, para que nunca se me olvide que estuve en el camino, estuve en Israel, estuve en la casa de Belén y allí me ofrecieron un talí y por mi ignorancia nunca lo compré. No por el precio, porque eran muy económicos. Por mi ignorancia, y la ignorancia cuesta caro, y por ignorante que fui, ahora que sé la importancia de un talí, quiero comprar un talí, quiero comprar uno que me cueste, para aprenderlo a valorar. ¿Por qué? Volvamos al ejercicio. Porque fue por el camino, fue a Israel y él se ocupó de las tiendas, del mall, de los parques, de muchas cosas, pero menos en absoluto de lo que era la importancia espiritual de estar en Israel. Entonces, mis amados, reconocemos en los caminos la presencia de Mashiach. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Nosotros visitamos hace unos tiempo Colombia, nuestra casa, y salimos a hacer algunos asuntos que teníamos que atender en el centro de Bogotá, en el centro de Bogotá, Avenida Jiménez, carrera séptima, para los hermanos en Colombia saben, el centro de Bogotá. Y allí, en el parquecito central, se me escapó el nombre del parque, qué pena. Ahí en el parque central de la Avenida Jiménez, con carrera séptima, frente a la Universidad Gran Colombia, allí hay unas tiendas que han existido por años, han existido esas tiendas de platería, de joyería. Y pasábamos por allí cuando de pronto vemos en la vitrina una hermosa menora, muy bonita, dorada, con un diseño impresionante. Nosotros no estábamos interesados en muchas de las cosas que venden allí, precolombinas y cosas así, pero cuando nuestros ojos, tanto la pastora como yo, enfocamos nuestros ojos en esa menora, vimos ¡qué hermosura! Inmediatamente entramos a hablar con el dueño, a mirar el presupuesto, a mirar la negociación, y definitivamente no importara mucho el costo, que además tuvimos una bendición, el Señor conoce por supuesto de Torá, y entramos en ese diálogo afectivo de la palabra, de la Torá, de la parashá. Estábamos compartiendo acerca de la parashá de la semana. Fue una experiencia hermosa. Y dijo, por ser para ustedes, por conocer de Torá, les voy a hacer este descuento especial. Y logramos traer desde Colombia, traer nuestra menora, una menora preciosa. ¿Por qué comparto el asunto? Porque en los caminos, aún estando en un lugar como Colombia, en nuestro país, ¿qué me iba a imaginar que íbamos a encontrar en un lugar de estos, íbamos a encontrar una pieza tan bonita que viene con nuestro propósito, con el propósito de Adonai, nuestra menorá? Con esto repito, probablemente hubiésemos podido comprar alguna otra cosa típica, colonial de nuestro país, una artesanía, otros detalles. Pero cuando conocemos y reconocemos el camino y reconocemos que esa menorá de Levítico 23 tiene más importancia que cualquier otro objeto, entonces ahora entendemos que vamos a Israel y probablemente usted en Israel pueda comprar muchas cosas típicas, pero usted no podrá regresar de Israel sin traer un talí, sin traer una menora, sin traer una mesusa. ¿Estamos captando? Muy bien. Cerremos con este texto del primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guardad los preceptos de Adonai, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la Kadosh Torah, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es decir, que este primer libro de Reyes, por favor, subraye en su Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 3. Es más, voy a ir literalmente al texto, lo vamos a leer nuevamente y vamos a leerlo en contexto.
Es muy claro, pues el texto es supremamente claro, desde luego que sí, pero vamos a leerlo con el contexto. Acompáñame por favor al primer libro de Reyes y tomemos el capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, vamos a leerlo en el contexto, verso 1 y el título, muy importante el título. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Adonai, tu Elohim, andando en sus caminos, y observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con emet, con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbía, lo que hizo a 2 generaciones del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en la talabarter que tenía sobre los lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Vean qué texto maravilloso. Por lo tanto, repito, caminos, sendas. Tenemos que caminar en una senda establecida por Adonai. Y ya haciendo la primera porción de la enseñanza, hablando acerca de algunos versos bíblicos, quise llevarlos, como siempre, ustedes recordarán, la dinámica pedagógica que utilizamos es el primero de jornada. La primera jornada de la semana empezamos con algunos textos bíblicos, introducimos el tema y vamos a ir avanzando. Muy bien. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. Al libro de Isaías. El Evangelio de Isaías. ¿De qué está hablando, pastor? Del Evangelio de Isaías. Muy bien. Libro de Isaías, vamos a tomar el capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43. Y demos una breve lectura a los primeros versos y luego vamos a estar puntualmente en el verso 15. Ahora, dice el título, Adonai es el único redentor. Dígalo conmigo, Adonai es el único redentor. Ahora así ha dicho Adonai, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Adonai, tu Elohim, tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Tráelos de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Veamos puntualmente el verso 15, por favor. Avancemos. Yo, Adonai, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así ha dicho Adonai,
el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Adonai es el que abre sendas, el que abre camino, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Por favor, présteme mucha atención a la lectura. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Verso 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Muy bien. Qué texto tan extraordinario cuando queremos hablar acerca, repito, de sendas. Sendas, compartiendo ya en los minutos finales el tiempo de lo que significó aquella vez en medio de esa angustia y ese temor y esa dificultad tan fuerte de mi historia en el testimonio. Después de escuchar esa preciosa palabra del libro de Josué en el capítulo 1, del verso 5 en adelante, y después de estar recibiendo esa preciosa palabra profética sobre mi vida, entonces los jóvenes de ese grupo maravilloso de adoración y de alabanza empezaron a entonar un cántico, como quien dice, para sellarlo con broche de oro. Empezaron a cantar un cántico que muchos de ustedes seguramente han escuchado, que se llama Sendas Dios hará. Ese cántico de Sendas Dios hará, palabras para hacer una recopilación del texto, la escribió un querido hermano en el nivel 2, el señor Moen, que palabras dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. Su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Así es que este cántico precioso que transformó mi vida, que me trajo a estar aquí donde estoy hoy juntamente con ustedes, hermanos, este fue mi día de conversión, este fue mi día de Techuvá, este fue mi tiempo de Tikkun, este fue mi tiempo de Shemini. Esta canción ha sido una de los himnos más hermosos en la historia del creyente y además tiene como fundamento el texto de Isaías 43 que acabamos de leer hace un momento. Así es que cada mañana, si usted se toma un momento y se enfoca con el libro de Isaías en el capítulo 43, podrá decirle a Adonai: gracias Hashem, porque en medio de mi angustia tú harás sendas, algo nuevo, grande, harás hoy. En medio de la soledad, en medio del temor, en medio de la angustia, tú harás un camino donde no lo hay. Así es que para continuar mañana en nuestra jornada vamos a tomar este texto de Isaías 43. Miraremos un poco más en detalle las sendas, qué significa, por qué damos ese comienzo como una petición y nos vemos, la palabra nos indica, no es tiempo de recordar las cosas pasadas, las cosas que dejamos de hacer, las malas experiencias de la vida ya no son parte, porque Adonai hace cosas nuevas, Él hace un camino donde no lo hay. Y vamos a tomar entonces Isaías 43 para considerar qué significa en nuestras vidas volver por las sendas antiguas. Amados, muchísimas gracias. Espero que el tema de esta semana sea un tema que realmente hable a nuestros corazones.
Gracias, amados, por sus mensajes, muy buenos mensajes. Gracias por sus palabras siempre de ánimo para el ministerio. Gracias por su apoyo. Gracias por compartir este programa, esta enseñanza. Gracias por suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Para todos, muy buen día y mañana continuaremos aquí en Israel Casa Integral. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, amados, muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.